Boa tarde a todos. Então, gostaria, em primeira mão, de agradecer ao professor Manuel Ibarra por ter aceitado o nosso convite para apresentar um seminário no dia de hoje, em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. O Dr. Manuel Ibarra é professor associado do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Química da UDELAR, Universidade de la República do Uruguai, onde atualmente é supervisor analítico e bioestatístico do Centro Universitário de Biodisponibilidade e Bioequivalência para Avaliação de Medicamentos. Seu foco de pesquisa tem sido explorar e desenvolver modelos farmacométricos em pesquisa farmacológica básica e aplicada, visando o entendimento de processos farmacocinéticos específicos e aplicações translacionais, como dosagem de precisão informada por modelo, bioequivalência virtual e baseada em modelo, entre outras aplicações. Também é cofundador e coordenador uruguaio da Rede Ibero-Americana de Farmacometria. Não sei se eu falei tudo. Está perfecto. Bueno. Então, passo a palavra para você, profesor, para su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes para todos, todas. Es un placer estar hoy con ustedes. Espero que se me entienda el español, pero bueno, cualquier cosa, más que abierto a que hagan preguntas, tanto en el chat como si quieren interrumpir, no hay ningún problema. Muy bien, bueno, vamos a meternos en la charla de hoy. Lo que vamos a ver hoy en la charla la titulé Farmacometría, modelos para integrar, aprender, predecir y decidir. Farmacometría es una disciplina que la voy a introducir a lo largo de la charla, pero que cada vez se está usando más y más, tanto para el desarrollo de medicamentos como para la optimización de dosis en el ámbito clínico, y cada vez más también en lo que vendría a abarcar lo que podemos llamar farmacología cuantitativa. O sea, es el enfoque, el análisis cuantitativo de la farmacología que, realizado por distintos métodos, nos puede permitir integrar información, aprender sobre farmacología, sobre variables que hacen después a la actividad del medicamento en un paciente, y también modelos que nos van a permitir hacer predicciones para informar la toma de decisión. Entonces yo sé que el programa es variado y que hay estudiantes, investigadores que se dedican a distintas áreas de trabajo de las ciencias farmacéuticas. Lo que me propuse como objetivo era dar cubrir generalmente lo que es la farmacometría y mostrar algunos ejemplos de las principales herramientas que tenemos, un poco para que ustedes sepan, de acuerdo a lo que ustedes hacen, qué es lo que podrían aplicar, qué es lo que más podrían utilizar y bueno, darles algunos ejemplos en ese sentido. No nos vamos a meter en detalle en cómo funcionan, en cómo se desarrollan esos modelos, sino más bien les quiero mostrar algunos ejemplos ilustrativos y compartir un poco más la base conceptual de esta disciplina, que creo que en ciencias farmacéuticas está teniendo un impacto muy grande y que cada uno en su investigación puede adoptarla en mayor o menor medida, pero sin duda creo que es una disciplina que puede potenciar mucho el alcance de la investigación, cualquiera sea, pero que requiera un análisis cuantitativo en el ámbito de las ciencias farmacéuticas. Entonces, vamos a empezar. Bueno, a mí me gusta siempre empezar por acá. Cuando hablamos de medicamentos, y cuando estudiamos distintas variables asociadas a un medicamento, que es la base central, ¿no?, de las ciencias farmacéuticas, tenemos que siempre tener en cuenta los objetivos para los cuales se utiliza un medicamento, los objetivos que queremos lograr al administrar un medicamento a un paciente. Y esos objetivos son efectividad y seguridad, ¿sí? Lograr el efecto que queremos lograr en un paciente por un tiempo adecuado y al mismo tiempo evitar la aparición de eventos adversos, ¿sí? Efectividad y seguridad. Estos dos objetivos forman parte de la respuesta clínica, es una respuesta global que vamos a observar en el paciente.
Y por supuesto que nosotros queremos tener una influencia sobre esa respuesta mediante la indicación del medicamento, pero también el medicamento va a tener una interacción, o sea, la acción farmacológica va a interaccionar con las variables del paciente, principalmente lo que es la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, la respuesta clínica es un conjunto es un resultado que se obtiene cuando combinamos la acción del fármaco más la interacción con las características del paciente, el estado clínico, o sea, más que nada las características de la enfermedad en un momento dado. Pero bueno, la variable que nosotros podemos controlar y que queremos controlar es las variables asociadas al medicamento, aquellas variables que nos van a permitir que los efectos que provoque un medicamento sean aquellos que queremos provocar por un tiempo adecuado. Para lograr esas variables, nosotros tenemos que controlar qué tan expuesto está el paciente al principio activo. Esa es nuestra perilla, la variable que nosotros más podemos controlar para provocar con más intensidad o con menos intensidad un determinado efecto. Nosotros lo que podemos hacer es controlar la exposición al fármaco en distintos tejidos, fluidos y la exposición, por supuesto, a lo largo del tiempo. Y para controlar esa exposición tenemos como herramientas el medicamento, ¿no? El producto, la forma farmacéutica, la tecnología farmacéutica que pongamos allí en ese medicamento que estemos utilizando. Vamos a tener en cuenta también la dosis que vamos a administrar a un paciente y las condiciones de administración. Con condiciones de administración me refiero a si es, por ejemplo, una administración en ayunas o una administración con comida. Eso puede tener un impacto sobre la exposición y luego, a su vez, va a tener un impacto sobre el efecto. Entonces, siempre, por más que estemos trabajando en variables muy básicas de características del medicamento, como mejorar la calidad de producción, o mejorar, no sé, ciertos aspectos del control de calidad, o estemos estudiando algún aspecto básico, siempre tenemos que estar pensando en este fin. El fin es que el producto que estamos elaborando y cómo que va a ser administrado a un paciente va a tener una interacción con un ser humano o con un animal, otro tipo de animal, en medicina veterinaria. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos buscando esos objetivos de eficacia y seguridad. ¿Y cómo se llega a esos objetivos? Se llega porque tenemos un principio activo que tiene una actividad farmacológica, o sea, tiene la capacidad de unirse a receptores para provocar un cambio, un efecto bioquímico, fisiológico en el organismo, que se traduce en un determinado efecto y ese efecto va a tener un impacto sobre la respuesta clínica. Esas son características del principio activo y cómo el principio activo afecta al organismo. Y eso es lo que llamamos farmacodinamia, ¿sí? La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Ahora bien, no alcanza solo con que un fármaco sea activo para que pueda ser útil en medicina, en terapéutica. Para que un fármaco sea útil, tenemos que también evaluar, por ejemplo, en qué otros efectos provoca. O sea que la farmacodinamia no solo evalúa un efecto, sino evalúa todos los efectos que puede provocar ese principio activo. Pero a su vez, una vez que administremos el medicamento, o sea, el principio activo no va a llegar directamente a ese sitio en donde están expresados estos receptores, ¿sí? Al sitio que podemos llamar biofase, sino que generalmente vamos a administrar el principio activo por una vía determinada de administración, ¿sí? Mediante una determinada dosis, a la cual generalmente le va a seguir una absorción a la circulación sistémica y desde allí va a llegar al sitio de acción. Por supuesto que esto no es el caso más general, es el caso más general, pero no abarca cada caso particular. Hay indicaciones donde podemos administrar más directamente el principio activo, por ejemplo, vía inhalatoria, podemos administrar el medicamento de forma más directa hacia el sitio de acción, pero muy rara vez vamos a estar administrando el principio activo directamente al sitio de acción. Siempre va a haber algún proceso de distribución para el fármaco entre el sitio de administración y el sitio de acción, donde están los receptores. Y es la concentración, ¿sí? La concentración de principios activos en este sitio, en donde están expresados los receptores, es la fuerza que está detrás de
la promoción del efecto. La fuerza que promueve el efecto son las concentraciones en el sitio de acción, porque las concentraciones del sitio de acción se vinculan con cuántos receptores tenemos ocupados, y la cantidad o la proporción de receptores que tengamos ocupados se va a relacionar directamente con la intensidad de los distintos efectos. Entonces, estudiar la exposición y cómo logramos, a partir de distintas vías de administración, distintos perfiles de exposición a lo largo del tiempo, es lo que atañe o lo que compete a la farmacocinética. La farmacocinética se estudia como eso, como se evalúa la exposición de distintos fluidos, tejidos al principio activo a lo largo del tiempo, y es el resultado de lo que el cuerpo le hace al medicamento. Entonces, siempre tenemos que tener esta imagen completa, y, por cierto, es un panorama bastante complejo. Si uno quiere evaluar qué variables del medicamento pueden hacer a la respuesta clínica, uno tiene que tener todo esto en cuenta, la farmacocinética y cómo la farmacocinética termina teniendo un impacto sobre la intensidad de los efectos provocados a lo largo del tiempo. Entonces, haciendo un raconto general, por más que nosotros estemos trabajando aquí en el medicamento o hablando cómo lo administramos, siempre tenemos que tener en cuenta todo este principio básico de la farmacología clínica, que es que hay una relación entre la dosis, la exposición y los efectos que provocamos, y esa relación la tenemos que tratar de tener muy presente para poder maximizar las variables en función de lograr estos objetivos de eficacia y seguridad. Particularmente en ciencias farmacéuticas y en un medicamento siempre vamos a estar tratando de optimizar ya sea la dosis como los excipientes, la forma farmacéutica y la tecnología de fabricación de un medicamento. Cuantitativamente esto lo analizamos con concentraciones a lo largo del tiempo para farmacocinética, con efectos en función de la concentración para la farmacodinamia, y básicamente lo más importante que tenemos que estudiar, una de las variables más importantes, que es la que nos va a decir si estamos cumpliendo los objetivos o no, es la intensidad de los distintos efectos que provoca un principio activo a lo largo del tiempo. Y esto se llama respuesta PKPD. O sea, PKPD es la evaluación del efecto a lo largo del tiempo, a diferencia de la farmacodinamia, que estudia la intensidad de los efectos en función de las concentraciones del principio activo, ¿sí? La farmacodinamia es estática. Tengo una intensidad de efecto vinculada a una determinada concentración. Pero la respuesta PKPD es la más importante, porque puede haber algún desfasaje, un delay entre la exposición a un principio activo, o sea, entre la exposición a una determinada concentración y la aparición de un determinado efecto. Y ese delay puede ser de minutos, puede ser de horas o puede ser de días. Y es muy importante para poder caracterizar cuantitativamente toda esta relación dosis, exposición, efecto, es muy importante conocer las variables que afectan a la respuesta PKPD. Y eso se consigue integrando las características farmacocinéticas y las características farmacodinámicas. En lo que es, como van viendo, un sistema, y como saben, un sistema bastante complejo. Pero si uno podría decir que si tiene esta relación cuantitativa descrita, uno podría definir entonces la dosis que provoca una determinada exposición tal que para una determinada exposición en función de provocar determinados efectos, el efecto buscado con determinada intensidad, y minimizar o que no sea significativa la intensidad del evento adverso. Entonces, si uno tiene esta información y uno puede caracterizar bien, uno podría decidir, bueno, qué dosis voy a administrar a un paciente, cómo la voy a administrar para poder obtener un determinado perfil farmacocinético de manera de obtener los efectos que quiero. Pero es aún más complejo todo, porque la farmacodinamia y la farmacocinética se interaccionan con la progresión de la enfermedad, como ya les adelanté, en lo que termina siendo la respuesta clínica, podríamos decir la respuesta a un tratamiento. A su vez, las distintas variables, la farmacocinética, farmacodinamia y la respuesta PKPD,
están sujetas a variabilidad, y a variabilidad muy significativa en determinados casos. Tenemos variabilidad en distintos niveles. Tenemos variabilidad aportada por el medicamento, ¿sí? Por la formulación. Tenemos variabilidad aportada por los pacientes. Tenemos variabilidad aportada por las condiciones de administración. Y todo eso genera que el estudio cuantitativo sea bastante complejo. Yo no solo tengo que estudiar un comportamiento medio de la farmacocinética o de la farmacodinámica en mi población, también tengo que estudiar cómo ese comportamiento varía en una determinada población, porque generalmente un medicamento no va a estar fabricado, producido para tratar a un solo paciente, sino que va a estar producido para, elaborado y aprobado para tratar un conjunto de pacientes ciertamente heterogéneos, ¿sí? En donde va a haber variabilidad. Y esa variabilidad también la tengo que evaluar. Y la variabilidad es algo que está presente, es la característica principal de la respuesta farmacológica. Tenemos variabilidad a lo largo del tiempo, que llamamos longitudinal. Tenemos variabilidad entre individuos, que llamamos variabilidad interindividual. Y esto pasa tanto en farmacocinética como en farmacodinámica, como en la respuesta PK/PD. Y también tenemos variabilidad intraindividual para un mismo paciente en distintas ocasiones, en distintos momentos. Y la variabilidad, que es una característica principal, ciertamente se asocia con ineficacia o toxicidad farmacológica. En el sentido de, si no existiera la variabilidad interindividual o la variabilidad intraindividual, sería relativamente sencillo definir, o sea, elaborar productos, indicarlos con determinadas dosis de manera de conseguir los objetivos terapéuticos. Pero eso no es así. La realidad es mucho más compleja, mucho más variable, y estas tareas, estas actividades son bastante más difíciles de lograr. O sea, lograr los objetivos terapéuticos no es algo sencillo, es algo complejo, y producir medicamentos, elaborarlos, también es complejo o sea, optimizar distintas variables para lograr los objetivos de eficacia y seguridad. Entonces, la variabilidad ciertamente nos exige desarrollar métodos cuantitativos para poder estudiar cómo puede variar las distintas características a lo largo del tiempo y entre los individuos, y también en distintas ocasiones para un mismo individuo. Y esas herramientas metodológicas son necesarias porque el enfoque cuantitativo, como vamos a ver, nos da una capacidad mucho mayor para poder entender la realidad, entender qué variables están afectando a las distintas respuestas, pero también para proyectar, para hacer predicciones que puedan informar la toma de decisiones. Y básicamente de eso se trata la farmacometría. La farmacometría es una disciplina que se basa en el desarrollo de modelos computacionales. Estos modelos tienen naturaleza matemática y estadística, o sea, combinan aspectos matemáticos, aspectos estadísticos, e integran, en su naturaleza, propiedades PK/PD de principios activos, o sea, de la molécula, integran características biofarmacéuticas del medicamento, integran características de los pacientes e integran características de la progresión de enfermedad. Lo que hacen estos modelos, los desarrollamos, y es necesario que estos modelos puedan caracterizar y nos permitan entender la variabilidad en la relación dosis, exposición, respuesta. Pero la finalidad de esos modelos es poder realizar predicciones, poder realizar proyecciones para las distintas variables, ya sea proyecciones farmacocinéticas, proyecciones de efecto o proyecciones de progresión de enfermedad. Porque estas proyecciones, predicciones o simulaciones, lo que va a hacer es nos van a informar la toma de decisión, y ahí va a estar la utilidad del desarrollo de un modelo. Un modelo que no lo puedo utilizar para simular y que no me está permitiendo informar una toma de decisión, puede tener una utilidad limitada, siempre dependiendo del contexto. Vamos a ver algún ejemplo de otra utilidad de los modelos. ¿Y qué son los modelos? Básicamente son representaciones simplificadas de la interacción medicamento-individuo, medicamento-paciente, que esta definición a mí me gusta mucho. Los modelos son herramientas conceptuales. O sea,
reflejamos en ese modelo, vamos a simplificar el sistema, ¿sí? Vamos a simplificar el sistema medicamento-paciente, esa interacción la vamos a simplificar mucho, pero siempre vamos a mantener características conceptuales que entendemos, o sea, características conceptuales me refiero a reflejar los procesos y seguir ciertas reglas que entendemos que se tienen que cumplir para que el modelo refleje de manera fiel y de manera adecuada los procesos que se están dando en esa interacción. Entonces, por ejemplo, en un modelo farmacocinético, por más que, supongo que todos conocen un modelo bicompartimental de 2 compartimientos, farmacocinético clásico, en donde cada compartimento refleja distintos sitios del organismo. Yo aquí puedo reflejar una interacción muy compleja, como es la interacción medicamento-organismo, con únicamente 2 espacios, 2 compartimientos, en los cuales el fármaco se distribuye, ¿sí? Y desde el cual también el principio activo se puede eliminar. Pero por más simple que parezca este modelo de 2 compartimientos, en relación a lo que puede ser el organismo y su complejidad, u otras maneras más complejas de reflejar el organismo, este modelo es conceptual en el sentido de que sigue ciertas reglas, ¿sí? Hay ciertos parámetros que van a explicar la distribución del principio activo, hay ciertos otros parámetros que van a explicar la eliminación del principio activo y otros pueden explicar el ingreso. Y esos parámetros también tienen que diseñarse y explicitarse matemáticamente siguiendo determinadas reglas. Y eso es en base a lo que conocemos, a lo que sabemos que ocurre en la interacción entre el principio activo y el medicamento. O sea, el conocimiento conceptual respecto a lo que le sucede al principio activo en el organismo, lo convertimos en reglas que nos permiten diseñar estos modelos. Y esto es fundamental porque en farmacometría, como concepto general, no hacemos análisis de datos per se. O sea, los modelos que desarrollemos no están únicamente, no tienen la finalidad de describir los datos, como puede ser, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Machine Learning, en general esos modelos describen los datos y están desarrollados a partir de los datos. Los modelos en farmacometría, ya sean farmacocinética o farmacodinámica o PKPD, sí queremos que describan los datos, pero su desarrollo y su naturaleza tiene que estar basada en las reglas que entendemos se tienen que cumplir en función de lo que sabemos que le ocurre al principio activo en el organismo. Por eso el término conceptual me parece fundamental. Y estos modelos vamos a ver que nos permiten integrar información y al ser conceptuales nos van a permitir otra cosa fundamental que es realizar proyecciones confiables. O sea, nos permiten tener una capacidad predictiva interesante y que podemos explotar para informar la toma de decisiones. Entonces, la simulación es la aplicación del modelo que puede ser utilizado con distintas... el modelo, una vez que desarrollo un modelo, puedo hacer simulaciones a partir del modelo para realizar distintas actividades, como optimizar un diseño experimental. Esto es muy importante. O sea, optimizar las variables de un experimento para asegurarme que ese experimento me dé como resultado o me informe lo que quiero saber, respecto a lo que quiero saber, que me sea útil. Estimar observaciones que no pude medir, evaluar la sensibilidad de ciertas respuestas del sistema frente a cosas que no puedo controlar, explorar situaciones que serían ética, financiera o físicamente imposibles de evaluar in vivo, como por ejemplo evaluar poblaciones especiales como neonatos, niños, pacientes en tercera edad, evaluar mujeres embarazadas, etcétera. Evaluar proyectar a ver qué puede estar pasando en esas situaciones donde conducir o llevar adelante un ensayo clínico ciertamente, éticamente, no es posible en muchos casos. Entonces, un modelo es útil no solo cuando describe la información, sino cuando también me permite proyectar. Entonces, en este caso tengo la descripción de, por ejemplo, la farmacocinética, concentraciones en sangre, luego de administrar 100 miligramos, pero a mí lo que me interesa no es solo describir
ese comportamiento, sino también predecir qué pasa cuando administro 200 miligramos o cuando administro 50, o si esos 100 miligramos, en vez de administrarlos una vez por día, los administro repartidos en 2 tomas, de 50 miligramos cada 12 horas. Entonces, ¿cómo va a ser el perfil de concentraciones? Y esas cosas me permiten, si yo puedo confiar en esas proyecciones, me pueden informar la toma de decisiones. Bien, entonces esto yo se lo voy a dejar porque voy a avanzar un poco más rápido por temas de tiempo. Después yo les comparto la presentación. Pero bueno, muchas de las cosas que están acá ya las he mencionado. Hay modelos de distintos tipos y de distintos colores, con más complejidad, con menos complejidad, y vamos a ver algunos ejemplos. La farmacometría ha ido creciendo desde el desarrollo de uno de los primeros métodos, que fue los modelos no lineales de efectos mixtos, en los 70 por Louis Scheiner y Stuart Bill en la Universidad de California, en San Francisco. Y a partir de los 90 empezó a cobrar más fuerza en la industria farmacéutica, y hoy por hoy es una herramienta esencial en el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, su transferencia hacia el sector clínico aún está algo lenta. O sea, hay algunos grupos están trabajando en implementar, pero principalmente les diría que la farmacometría a nivel del desarrollo de nuevos medicamentos es una disciplina esencial. Y hoy por hoy se utiliza en todos los proyectos de desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Y por qué se utiliza? Porque si yo tengo una herramienta que me permite predecir, cuando tengo por ejemplo, cuando estoy en la fase de desarrollo preclínica, si yo puedo predecir con la información que tengo recabada hasta ese momento qué va a pasar en un ser humano, entonces puedo optimizar distintas variables antes de realizar un ensayo. O puedo decir, bueno, voy a avanzar con determinado principio activo y no con otro, en función de las características que tenga o que yo puedo proyectar en seres humanos. Entonces, cuando yo tengo una herramienta que me permite hacer proyecciones para informar la toma de decisión, todo el proceso se vuelve más eficiente. Y ciertamente hacer el proceso más eficiente ha tenido un impacto muy importante. Tal es así que se habla de un paradigma que es el desarrollo de medicamentos informado por modelos, ¿sí? Model Informed Drug Development, que bueno, es un marco de referencia utilizando modelos que apunta a mejorar la calidad, la eficiencia y la costo-efectividad en la toma de decisiones en distintas etapas del desarrollo de medicamentos. En un proceso que se llama aprendizaje y confirmación, que bueno, es un concepto en el cual yo tengo un modelo, puedo hacer una proyección, y en base a esas proyecciones puedo diseñar un nuevo ensayo clínico o un nuevo experimento, optimizar las variables, llevo adelante el experimento y luego comparo a ver qué resultados tuve con la predicción del modelo, y eso me permite optimizar variables del modelo, refinar el modelo para aprender, o bien aprender porque las predicciones no fueron cercanas a los resultados y yo tengo que modificar un poco el modelo, o confirmar o darme cuenta que el modelo estaba en la dirección correcta, y eso, este ciclo llevado adelante, cada una de las etapas, va haciendo cada vez va generando que tengamos una herramienta cada vez más potente para hacer proyecciones, para hacer extrapolaciones y por lo tanto para informar la toma de decisiones. Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de distintos métodos que se utilizan en farmacometría, distintos tipos de modelos. Yo entiendo que todos estos modelos hacen a lo que es la farmacometría. O sea, cuando uno habla de farmacometría, consideramos todas estas distintas herramientas. Entonces, bien, el primer ejemplo es cuando yo tengo muchos datos, ¿sí? Tengo muchos datos y esos datos pueden ser ricos o rich data. Datos ricos es cuando para cada sujeto, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, farmacocinética, tengo una curva de concentraciones que me permite describir el perfil farmacocinético, el perfil de concentraciones total a lo largo del tiempo en cada sujeto, ¿sí? También puedo tener datos escasos. Cuando yo tengo muchos sujetos, estoy estudiando una población, pero tengo pocas observaciones por cada sujeto. O sea, por ejemplo, por cada sujeto tengo una o dos concentraciones. O, por ejemplo, en un ensayo preclínico, yo tengo
una medición de una concentración o de un efecto por ratón o rata o por animal de experimentación, ¿sí? Entonces tengo poca información por sujeto, pero cuando junto a la población yo puedo tener bastante información si estoy estudiando a la población como unidad de análisis. Entonces, los modelos de no lineales de efectos mixtos básicamente lo que nos permiten hacer es aplicar modelos farmacocinéticos relativamente o más sencillos de lo que les voy a mostrar después, o farmacocinéticos y farmacodinámicos también, sobre sets de datos que pueden ser ricos o pueden ser escasos, y principalmente la gran utilidad de estos modelos es cuando tengo datos escasos, para determinar, para hacer un análisis poblacional, o sea, cuantificar estos parámetros, por ejemplo, cómo es la absorción, cómo es la distribución y cómo es la eliminación en una población, ya sea la tendencia media, ¿sí? Los valores medios, como la variabilidad interindividual en una población. Y también con estos modelos puedo evaluar por qué cada uno de estos parámetros varía entre distintos sujetos. Y una de las características más relevantes de estos modelos es que permite analizar a la población como unidad de análisis. Entonces, me permite integrar datos escasos, o sea, pocos datos viniendo de distintos sujetos. Por ejemplo, este es un perfil de disposición tras una administración intravenosa a bolo, que lo estoy construyendo a partir de observar a partir de tener pocas concentraciones, pero en distintos sujetos a distintos tiempos. Entonces yo integro esa información, analizo a la población como unidad de análisis y puedo determinar cuál es, por ejemplo, el volumen de distribución medio en esta población y cuál es la eliminación media en esta población. Entonces, ven acá, para acá, por ejemplo, puedo integrar datos por ejemplo, el sujeto 1 acá contribuye con 2 observaciones, el sujeto 6 aquí contribuye también con 2 observaciones, pero ahí puede haber sujetos que solo aportan una observación. Y esto, particularmente en lo que es el desarrollo de medicamentos, se vuelve muy útil en estudios de fase 3, multicéntricos, donde tengo miles de pacientes y tengo poca información para cada paciente, pero si yo logro integrar esa información y analizar la población, o sea, el total de la información, entonces se vuelve una herramienta muy poderosa y enriquece mucho la capacidad de los datos para generar este tipo de modelos. Pero lo mismo aplica también a los datos preclínicos, donde a veces solo puedo tener alguna observación por animal. Y este es un ejemplo de un estudio farmacocinético que nosotros hicimos hace bastante tiempo, en donde teníamos datos ricos de ácido valproico en hombres y en mujeres, y veíamos que la eliminación era mayor para hombres que para mujeres, por eso el área bajo la curva, tras administrar la misma dosis y corregida por peso, eres menor en hombres respecto al perfil medio de mujeres. Pero no sabíamos bien por qué. Entonces hicimos una hipótesis y era que había algún impacto de un proceso de reabsorción enterohepática del ácido valproico, que es un proceso que está descrito. O sea, el ácido valproico siendo excretado a la vesícula biliar y desde la vesícula biliar hacia el intestino, desde donde puede ser reabsorbido. Entonces, ese proceso de reabsorción hipotetizamos que se estaba dando de manera diferente en mujeres que en hombres, pero claro, los datos no eran definitivos, concluyentes, y no teníamos una manera de medir bien cómo se daba ese proceso en los distintos individuos. Entonces, para hacer eso, hicimos un modelo, en el cual un modelo farmacocinético de 2 compartimentos, pero le agregamos la vesícula biliar. Entonces, el fármaco hasta un tiempo dado se acumula en la vesícula biliar, ¿sí? Esto refleja el ácido valproico que está siendo excretado hacia la vesícula biliar, y a partir de determinado tiempo, ese fármaco que se acumuló retorna a la circulación sanguínea, ¿sí? Y eso es lo que provoca ese pico secundario que se observaba en distintos sujetos. Y analizarlo de esta manera, con modelos, nos permitió estimar la cantidad de fármaco que era sometida a este proceso. Y vimos que esa cantidad era mayor en mujeres que en hombres. Y ahí hipotetizamos que, bueno, como las mujeres, el ácido valproico se elimina en el hígado, pero si el ácido valproico que está en el hígado, en los hepatocitos,
es excretado hacia la vesícula biliar y de ahí hacia el intestino, desde donde puede retornar. Este proceso es como un bypass, es un bypass para la eliminación. O sea, esto es un proceso de distribución que hace que el ácido valproico se elimine menos, porque que el ácido valproico vaya por esta ruta hace que esté menos disponible para eliminarse metabólicamente en el hepatocito. Entonces las mujeres, para mujeres está reportado que el transportador responsable de la excreción hepatobiliar, es el MRP2, está más expresado en mujeres. Entonces hipotetizamos que, bueno, que por eso era que mujeres tenían más reabsorción enterohepática y a su vez eso estaba relacionado con la menor eliminación. Y generar un modelo así nos permitió luego seguir desarrollando hipótesis para seguir estudiando este sistema y luego también entender más sobre el sistema de cómo la reabsorción puede afectar a la eliminación y a la distribución, y después publicamos otro artículo en base a eso. O sea, lo que les quiero transmitir acá es que el análisis de modelado de un set de datos nos permitió no solo quedarnos en esos datos, sino que nos abrió toda una puerta para empezar a estudiar las distintas variables que podían afectar a la farmacocinética vinculadas a la reabsorción. Y no solo terminamos publicando un trabajo, sino que luego abrimos una línea y empezamos a estudiar más un proceso muy interesante como es la reabsorción de fármacos, y volvimos a publicar años después este artículo que es teórico, pero que un poco está basado en estos análisis. Bueno, también con estos modelos uno puede pasar de un análisis por ejemplo, medir alguna concentración en un ratón a tener una medición de la exposición total. Este es un ejemplo queríamos medir el paclitaxel, un antineoplásico, en la exposición que se lograba en cerebro y en sangre, y en tumor también, en tumor y en sangre, en ratones que sobreexpresaban un receptor que se unía a albúmina. Es un ejemplo nomás y no me da el tiempo para ir en detalle, pero también, un poco les dejo la referencia y un poco para aquellos que están más trabajando en la parte preclínica, es muy interesante cómo con estos modelos uno puede integrar información de distintos tejidos y fluidos para analizarla de manera integrada. Entonces, analizar cómo es que las concentraciones en sangre explican la presencia y la aparición de las concentraciones en tumor y también, por ejemplo, en cerebro o en otras zonas del cuerpo, y cómo eso varía a lo largo del tiempo. Entonces uno va estimando parámetros y va analizando cómo es que se da la farmacocinética en el animal de manera integral, no solo quedándonos con concentraciones aisladas que medimos a determinados tiempos. Y bueno, esto también en este caso tuvo un impacto grande. Y en este último ejemplo que tengo acá de estos modelos, es un ejemplo de un órgano fosforado que se administró en corderos, pero claro, como un órgano fosforado se elimina muy rápidamente por la acetilcolinesterasa y las concentraciones en sangre no se pudieron medir. Entonces, si bien la idea era caracterizar farmacocinéticamente el órgano fosforado en los corderos, cuando se midió la concentración en sangre, todas las concentraciones daban 0, nulas. O sea, no podíamos ver el órgano fosforado en la sangre. Lo que sí pudimos ver fue la actividad de la acetilcolinesterasa, de la enzima, y cómo la enzima era inhibida por el órgano fosforado, y esta inhibición dependía de la dosis que se administraba a cada cordero y variaba también en el tiempo. Entonces, en base a la información de la inhibición de la enzima, lo que hicimos fue crear un modelo que se llama KPD, o sea, no tengo valores de concentración, pero en base a estudiar el efecto que está provocando el fármaco en el cuerpo, puedo reconstruir cómo es que se da la exposición a lo largo del tiempo para el órgano fosforado. Y esto también nos permitió tener una idea de cómo se estaba distribuyendo el naftalofos, no en la sangre, porque en la sangre se elimina muy rápido, sino en los tejidos del cuerpo. ¿Qué tanto tiempo estaba residiendo el naftalofos, el órgano fosforado, en el cuerpo de los corderos? Entonces, un ejemplo de cómo a partir de datos limitados uno también puede aumentar la capacidad de información que nos puede dar.
Pero hay muchas veces que no tengo datos, no tengo tantos datos para desarrollar un modelo a partir de los datos y lo que tengo que hacer es integrar información. Y ahí hay otros modelos que nos pueden ayudar y esos modelos son los modelos que llamamos quizás bottom-up, son modelos que nos permiten integrar parámetros, integrar características para simular cómo se va a dar la respuesta farmacocinética o la respuesta PK/PD. Y uno de esos modelos, entonces, son los modelos PBPK, los modelos farmacocinéticos de base fisiológica. Estos modelos son mucho más complejos que los modelos que les mostré antes, porque representan explícitamente cada espacio relevante del organismo, utilizando variables que son específicas. Hay variables del organismo, hay otras variables del principio activo y hay otras variables del medicamento. Y por supuesto que estimar cada una de estas flechas es un parámetro, y cada uno de estos compartimientos también lo necesito alimentar con parámetros. Necesito dar un valor, por ejemplo, al volumen que hay en el estómago, al tamaño que tiene el estómago, a la velocidad de tránsito intestinal, a la distribución del flujo sanguíneo para los distintos órganos. A todo eso le tengo que dar un parámetro, un valor. Y por supuesto que eso no lo puedo estimar a partir de los datos, sino que tengo que integrar conocimiento, tengo que integrar información que esté disponible en la literatura, en otros ensayos. Pero eso se puede hacer. Y estos modelos PBPK funcionan como bloques. Entonces tengo un bloque que solo depende del organismo, ¿sí? Entonces tiene las características del organismo, el ordenamiento fisiológico, el volumen de los órganos, las áreas superficiales, la composición de los tejidos, la expresión de enzimas y transportadores en distintas partes del cuerpo, y esto también para distintas poblaciones. Luego tengo un bloque del fármaco, donde tengo características fisicoquímicas relevantes para la farmacocinética. Tengo características biológicas relevantes también, como la unión a proteínas plasmáticas, coeficiente de partición con distintos tejidos, permeabilidad. Procesos que también puedo estimar o medir in vitro. Y después tengo características de la formulación del protocolo. Y lo interesante de este modelo es que cuando uno valida este modelo, por ejemplo, valida un modelo PBPK para adultos, para un fármaco, por ejemplo, un analgésico, ibuprofeno en adultos, yo puedo modificar únicamente los parámetros del organismo para extrapolar y hacer una proyección de cómo es la farmacocinética de ibuprofeno en neonatos o en niños, ¿sí? Cambiando las características del organismo. Y estos modelos están teniendo mucho impacto también. Entonces voy a ir más rápido porque ya estamos en el tiempo y quiero dejar algún espacio, un tiempo para preguntas. Estos modelos, en general hay software que ya tienen esta información. Nosotros usamos PKSync principalmente porque es de código abierto y es gratuito. Estos dos software también son muy buenos. GastroPlus tienen una licencia académica y la pueden solicitar. Entonces, la dinámica del uso de estos modelos es que uno, con estos modelos, construye un modelo y hace una predicción farmacocinética, por ejemplo, acá para adultos. Luego, ahí no he observado ningún dato, entonces luego lo comparo con datos, pueden ser reportados o datos que yo puedo medir, y puedo refinar mi modelo para terminar validando el modelo para adultos. Y una vez que valido el modelo en adultos y estoy conforme con cómo el modelo predice en adultos, puedo hacer una predicción para ver cómo sería la farmacocinética en pacientes pediátricos, ¿sí? Y así, esto lo que nos permite hacer es hacer extrapolaciones, extrapolar, por ejemplo, a poblaciones con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, estudiar interacciones farmacológicas, estudiar cómo serían distintas formulaciones, cómo distintos aspectos de la formulación pueden tener un impacto en la farmacocinética. Entonces yo acá les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de un estudio de farmacocinética básica, en donde solo a partir de las características del dato de las características químicas de la molécula, utilizando otras herramientas de Machine Learning, hicimos una predicción de las características físico-químicas y farmacocinéticas de principios activos, y teníamos una biblioteca de 40 principios activos que sabíamos tenía actividad in vitro demostrada y medida contra el virus del COVID, el SARS-CoV-2. Entonces, el único dato que tenemos es el IC90 y las características moleculares.
Entonces lo que hicimos fue generar un modelo PBPK a partir de la predicción de esas características físico-químicas y farmacocinéticas, en donde evaluamos qué dosis teníamos que administrar de cada uno de esos 35 compuestos, qué dosis teníamos que administrar para conseguir que en el tejido pulmonar, en el sitio de acción, hubiese concentraciones que fuesen eficaces, ¿sí? Que cumplieran este criterio, según las características de cada principio activo. Y eso permitió en un diseño, en un proyecto mucho más grande, elegir 5 de esas 35 moléculas para hacer un ensayo preclínico, porque no se podía hacer el ensayo preclínico con todas las moléculas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puedo usar modelos y proyecciones para informar la toma de decisión. Luego, este es uno de los primeros resultados que hubo para una molécula, en donde estos puntos que ven ahí son las mediciones de concentración después de dar una dosis en ratones, y esta es la predicción del modelo original que habíamos hecho antes de tener información al respecto de ese fármaco, y luego solo cambiando la unión a proteínas plasmáticas en el modelo, o sea, tuvimos que volver al modelo y refinar un poco el modelo. Si bien las predicciones no estaban tan lejos, refinamos un poco el modelo y ahí las predicciones fueron muy buenas, únicamente cambiando la unión a proteínas plasmáticas, que era algo totalmente predicho, digamos. Entonces, nada, una muestra de cómo uno puede optimizar el modelo para, o sea, una vez que uno tiene esto, una nueva predicción para este mismo principio activo, esperamos que tenga mucho mayor capacidad predictiva. Y entonces un poco así como uno va funcionando, va haciendo los modelos. En el caso de los modelos PBPK, una de las cosas más útiles es integrar información in vitro, características de la formulación, cómo se disuelve, por ejemplo, cómo es la permeabilidad de un principio activo, integrarla en un modelo PBPK para hacer proyecciones de cómo la formulación, cómo variables de la formulación van a terminar afectando el perfil farmacocinético. Y eso se conoce como modelado biofarmacéutico basado en fisiología. Y bueno, acá tengo un ejemplo para mostrarles. Tengo dos, pero les voy a mostrar solo uno, de furosemide en perros. Hicimos una comparación de bioequivalencia entre dos productos que se estaban vendiendo en el mercado uruguayo, dos medicamentos conteniendo furosemide. Pero para hacer esa predicción, primero desarrollamos un modelo PBPK y ese modelo PBPK empezamos desarrollándolo con datos reportados, o sea, datos que sacamos de literatura, que nos decían cómo eran las concentraciones después de administrar el furosemide por vía intravenosa. Entonces ahí afinamos el modelo. O sea, uno desarrolla el modelo primero de lo más simple hacia lo más complejo. Entonces lo más simple primero es una administración intravenosa. Entonces, cuando estamos conformes de cómo el modelo refleja esa administración intravenosa, paso a la administración oral. Y todo esto, todos los puntos rojos que ustedes ven ahí, son datos de literatura. O sea, los tomamos de artículos y lo que hacemos es digitalizarlos, pasarlos a datos y ver cómo el modelo predice. Y encontramos que la disolución in vitro a pH 1,2, integrada al modelo que nosotros teníamos, predecía bastante bien concentraciones reportadas. Entonces, en base a eso, hicimos predicciones y predijimos que las dos formulaciones, los dos productos, lograban una biodisponibilidad muy diferente. Este es el perfil de concentraciones que predijimos para una marca comercial. Ven que las concentraciones son muy bajas, y esto es para otra marca comercial cuando doy la misma dosis. Entonces acá estoy evaluando cómo la marca comercial se comporta. Estoy evaluando tecnología de fabricación, excipientes. Y luego hicimos un ensayo clínico en perros, y son las mismas gráficas que estaban antes, pero acá estamos superponiendo las concentraciones medias que medimos en perros. Y ven que el modelo estuvo muy, muy cerca, una predicción muy buena para lo que se terminó observando. Entonces, nada, esto les muestra la capacidad predictiva que tienen estos modelos para proyectar situaciones que no puedo observar. Acá hay otro ejemplo, pero lo voy a pasar porque no me va a dar el tiempo, porque les quiero mostrar. Este es otro ejemplo de PBPK, que les dejo una referencia ahí, pero lo que les quiero mostrar para terminar es estos modelos de farmacología de sistemas que se están utilizando mucho, y es la integración de PKPD con biología de sistemas.
Y son modelos que también son bottom-up, uno integra conocimiento disponible para reflejar sistemas complejos, cómo distintas variables pueden hacer, por ejemplo, esta es la homeostasis del calcio en el hueso, y uno puede evaluar, después que tiene todo ese sistema tan complejo reflejado, puede evaluar cómo inhibiendo una determinada enzima puedo terminar afectando los niveles de calcio en hueso, por ejemplo, ¿sí? Y estos son modelos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. El ejemplo que tengo yo para mostrarles es un artículo que publicamos hace un par de años, estudiando cómo el ácido valproico impacta en la amonemia. Uno de los eventos adversos del ácido valproico, que es un anticonvulsivante, es que aumenta los niveles de amonio en sangre, y eso lo hace porque el ácido valproico se elimina por una vía que depende de los niveles de carnitina, ¿sí? Y la carnitina, el metabolismo de valproico hace que los niveles de carnitina bajen, ¿sí? Y cuando no hay más carnitina, lo que aumenta es esta vía de eliminación del ácido valproico, formando este metabolito 4-en, que es un metabolito tóxico porque inhibe el ciclo de la urea, inhibe la eliminación del amonio, la eliminación del amonio en la urea. A su vez, todo esto también aumenta la cantidad de ácidos grasos. O sea, ven que es una red bastante compleja, pero uno la puede construir esa red y validarla con distintos datos. Y en base a esta red y a construirla pudimos definir qué dosis de L-carnitina había que suplementar a un paciente recibiendo ácido valproico para reducir los niveles de amonio. Entonces, esta es la predicción de los niveles de amonio en un paciente que no toma carnitina, y los niveles de amonio en un paciente que está suplementado por carnitina. Entonces, bueno, nada, es un ejemplo de cómo uno puede utilizar un modelo para informar una toma de decisión, en este caso clínica, que nos permite, en este caso, reducir un evento adverso asociado a un tratamiento. Entonces, en síntesis, para terminar, los modelos, fui muy rápido por todo esto y es mucha información, pero me interesa más darles un pantallazo y hacer que despertar interés, y que aquellos que todavía no se acercaron a trabajar un poco con estas cosas, que se despertara algún interés y que puedan interesarse, y yo estoy atento. Y también en la Universidad de Río Grande do Sul hay un grupo muy potente con Viviana Olindo de Araujo trabajando en estos temas. Los modelos son plataformas conceptuales que nos permiten integrar conocimiento cuantitativamente, generar proyecciones sobre el comportamiento de variables clave. Entiendo que nos permiten sacar el máximo provecho de datos experimentales que uno tenga para, si por ejemplo estoy estudiando características in vitro de un medicamento, de una formulación, poder proyectar cómo eso va a terminar impactando a nivel farmacocinético y quizá a nivel farmacodinámico, evaluar hipótesis e informar también la toma de decisión. Así que bueno, creo que algo de tiempo para preguntas tenemos. Fui muy rápido por la última parte, pero si no, no me iba a dar el tiempo, me iba a dejar el tiempo para preguntas. Así que nada, espero que se me haya entendido el español, y nada, atento a cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias, Manuel, por su presentación, y gracias por haber aceptado nuestra invitación para la charla de hoy. E, bom, passamos para perguntas. Caso vocês tenham perguntas ou queiram fazer algum questionamento do professor Manuel, temos um momento agora. A professora Tereza agradeceu e disse muito boa apresentação. Muchas gracias, Teresa, Laura. Siempre un placer compartir y estar en comunicación con la URBS. Assim, uma curiosidade sobre a rede ibero-americana de farmacometria, se você poderia falar um pouco sobre essa rede. Bien, lo que sucede es que la farmacometría, un poco como mostré, ha desarrollado mucho más
y ha tenido un desarrollo muy importante en esas regiones del mundo en donde hay industria farmacéutica abocada al desarrollo de nuevos principios activos. Porque fue ahí donde vieron que había una capacidad muy importante de la aplicación de estos modelos y también las agencias reguladoras acompañaron. Entonces, la farmacometría creció mucho en Estados Unidos, en Europa, en países como Japón, pero en América Latina estábamos muy rezagados. O sea, si bien hay muchos grupos trabajando en farmacocinética o en PKPD, en general, y la aplicación tanto al desarrollo de medicamentos, como genéricos, por ejemplo, como la aplicación clínica, estaba bastante limitada el uso de modelos. Entonces, con un conjunto de grupos de la América Latina y de España, en 2017 creamos una red que es REDIF, la Red Iberoamericana de Farmacometría, con ese objetivo, con el objetivo de promover el desarrollo de la farmacometría en América Latina, generando instancias de aprendizaje, generando eventos académicos, científicos, en donde podamos intercambiar con la industria o con otros actores como equipos médicos, equipos de salud, agencias reguladoras. Y bueno, desde 2017 ha crecido la red y con distintos congresos y creo que está teniendo un muy buen desarrollo. Y bueno, ustedes pueden encontrar la página web, la voy a dejar acá. Y la red por ahora es un grupo de investigadores, investigadoras, y profesionales, estudiantes que están interesados en la farmacometría y que interactuamos, pero estamos en camino hacia formalizarlo en una sociedad científica y esperamos concretar eso, pero ahí en las redes, tanto en internet como en Instagram, ustedes se pueden acercar y estar en contacto para distintas, para vincularse con distintos investigadores trabajando en farmacometría en la región. Uma pergunta, Manuel, talvez fosse importante falar um pouco sobre a necessidade de validação dos modelos PBPK. Sí, perfecto. Gracias, Teresa, por la pregunta. Sí, yo lo que mencioné es que, bueno, uno trabaja un poco más con PBPK cuando tenemos datos limitados o cuando queremos hacer más proyecciones mecanísticas. Pero ciertamente, y como yo mostré un poco para furosemide, siempre necesito datos para evaluar el modelo y validar el modelo, tener una confianza en cómo el modelo describe procesos claves que me interesan, o sea farmacocinética, después de farmacocinética, farmacodinámica, antes de realizar una proyección. Y esto ocurre porque los modelos, es muy tentador cuando uno desarrolla un modelo PBPK, uno puede descargar la plataforma y escribir las características físico-químicas de un principio activo, poner los parámetros que se conocen como la fracción libre en plasma, como la permeabilidad, cosas que uno puede encontrar y realizar predicciones de manera bastante sencilla. O sea, uno puede armar un modelo in silico en una plataforma, en un software, y hacer una predicción de manera relativamente sencilla, ¿sí? haciendo clics en determinados lugares y uno va a tener una proyección. Y podría ser muy tentador confiar ciegamente en esas proyecciones. O sea, uno tiene un modelo, hace clics y uno ya tiene una proyección. Y bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque uno puede implementar e informar la toma de decisión a partir de las proyecciones de un modelo siempre y cuando confiemos en ese modelo. Y podemos confiar en ese modelo después de validarlo. Y la validación se logra cuando someto al modelo a distintas pruebas y veo que sí está describiendo datos que fueron observados o que fueron reportados por otros autores. Por supuesto que esto a veces es posible y a veces no. Por ejemplo, si estoy trabajando en etapas muy tempranas del desarrollo del medicamento con un nuevo principio activo, ¿sí? Como yo mostré para los compuestos de anti-COVID, anti-SARS-CoV-2,
Yo no tengo todavía información farmacocinética de esos compuestos y las proyecciones que voy a hacer van a tener mucho menor capacidad predictiva, porque yo ese modelo todavía no lo pude validar, ¿sí? Pero eso es algo que tengo que tener en cuenta y que tengo que informar a la hora de comunicar las simulaciones de mi modelo. O sea, yo puedo hacer una proyección, pero tengo que decir, este modelo tiene menor capacidad predictiva porque todavía no lo sometí, no lo evalué contra datos observados. Pero bueno, cuando uno no tiene ninguna información, es mejor tener esa proyección que no tener nada. A medida que vamos avanzando, nos vamos poniendo más exigentes con el modelo. Si uno está trabajando en un modelo para un fármaco que ya está muy reportada su farmacocinética y que uno puede validarlo mucho mejor, ahí hay que ser mucho más exigentes con la validación del modelo antes de ir a una implementación. Así que sí, eso es bien importante. Bom, se não temos mais perguntas, eu agradeço, Manuel, novamente, né, participar do nosso seminário em nome do programa de pós-graduação, lhe agradeço e bom trabalho. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y todas. Um abraço, boa noite a todos. Pasen bien y feliz año. Obrigado. Felicidades. Chao, chao.